Bien, estamos en el tema de las cardiopatías congénitas. Ayer habíamos visto dos importantes cardiopatías congénitas, como es la comunicación interventricular, que es la más frecuente. Luego tenemos la comunicación interauricular. Y en tercer lugar tenemos la persistencia del conducto arterioso. Bueno. Habíamos indicado que es sumamente importante y resulta el 1% de todos los pacientes nacidos vivos. 1% de todos los pacientes. Es decir, de 100 nacidos, uno va a nacer con su cardiopatía congénita. Hemos indicado también que las causas respecto a la etiología es multifactorial y incluso causas desconocidas. Hemos mencionado factores ambientales, hemos mencionado también problemas de tipo infeccioso y también de tipo farmacológico. Bien, entonces vamos a entrar a esta otra cardiopatía congénita que también es frecuente, es la persistencia, perdón, perdón, de la persistencia del conducto arterioso. Bien. Es un, bueno, es un problema cardíaco que se observa o que se presenta generalmente en las primeras semanas o meses de vida. Se caracteriza por una conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, que permite que la sangre rica en oxígeno que debería dirigirse a la circulación general, es decir, al cuerpo en general, vuelva a la circulación por los pulmones. Veremos acá en la figura del lado derecho, este es un corazón normal. Recordaremos otra vez la circulación normal. Esta es la vena cava inferior y esta es la vena cava superior y esta es la aurícula derecha, ¿verdad? Y normalmente retorna la sangre venosa no oxigenada a la aurícula derecha y posteriormente al ventrículo derecho y va a ir hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar, este es el tronco de la arteria pulmonar y se divide en su rama derecha y en su rama izquierda y en su rama derecha y retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Aquí no se ven las venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda para luego ir al ventrículo izquierdo y finalmente salir por la aorta hacia la circulación general. La persistencia del conducto arterioso significa, por lo tanto, una conexión entre, en la figura de abajo, fíjense, esta es la aorta, este es el callado de la aorta, es la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente. Y es la arteria, el tronco de la arteria pulmonar, su rama izquierda y su rama derecha. Pues acá va a persistir este pequeño conducto que se llama ductus. Entonces, en la vida intrauterina, este pequeño conducto que conecta la aorta con la arteria pulmonar es sumamente importante porque la sangre lógicamente no va a ingresar a los pulmones, sino va a pasar directamente de la arteria pulmonar, que es esta, va a ir hacia la aorta para ir a la circulación general. Eso en la vida intrauterina. Pero una vez que nace el niño, el bebé, este conducto que se llama ductus
debe cesarse inmediatamente o máximo a la primera semana de vida extrauterina. Entonces, esto automáticamente tiene que cesarse apenas nace el niño o máximo a la una semana, y su cierre anatómico, es decir, definitivo, para convertirse en un ligamento simplemente, va a ser hasta un mes de vida extrauterina. Por lo tanto, este conducto no debe haber prácticamente después de un mes. Debe estar completamente cerrado, cerrado. Pero como hemos mencionado, por todos los factores ambientales, infecciosos, farmacológicos, etcétera, va a persistir. Por eso se dice conducto arterioso persistente, de tal manera que va a ocasionar el cortocircuito de izquierda hacia la derecha, provocando esa cardiopatía congénita acianógena. Entonces, fisiopatológicamente, la sangre va desde la aorta a la arteria pulmonar, ocasionando el, el cortocircuito de izquierda a derecha, y también, como en las anteriores cardiopatías congénitas, va a producir un hiperflujo pulmonar, una sobrecarga de volumen a nivel pulmonar, porque está pasando una parte del volumen sanguíneo de la aorta hacia la arteria pulmonar. Es decir, que la sangre oxigenada aumenta el volumen sanguíneo a los pulmones, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo y a las arterias pulmonares. Por lo tanto, produce una sobrecarga a este nivel, tanto pulmones, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Este cortocircuito provoca, por lo tanto, la dilatación de las cavidades principalmente izquierdas, o sea, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar. Ese hiperflujo pulmonar, esa sobrecarga de volumen que se presenta, a la larga va a ocasionar la hipertensión pulmonar. En estos pacientes y en las otras cardiopatías ya que hemos visto, no debemos permitir que llegue a estas condiciones, es decir, no debemos permitir que el niño desarrolle hipertensión pulmonar. Cuando ya desarrollan hipertensión pulmonar, el tratamiento quirúrgico ya no va a ser viable, ya no va a servir. Bien, entonces, en cuanto se refiere al cuadro clínico, a los síntomas y signos. La persistencia del conducto arterioso. Cuando es pequeño, los pacientes son asintomáticos generalmente. ¿Y cuál es la clínica? Principalmente presentan un retraso pondoestatural. Primero, falta en el peso, y segundo, falta en el desarrollo de los niños. En cambio, los niños, los recién nacidos, que tienen una persistencia del conducto arterioso grande, ocasionan pues una insuficiencia cardíaca congestiva, con todos los síntomas y signos que ustedes ya conocen, ¿verdad? De una insuficiencia cardíaca congestiva. Y hay infecciones a repetición, infecciones repetitivas. Ya les decía ayer, en las otras cardiopatías congénitas también, la mamá dice que el bebé tiene resfríos frecuentes o procesos respiratorios como tos. Entonces, es uno de los síntomas y signos de estos pacientes. Va a presentar obviamente taquicardia.
taquifne, irritabilidad, fatiga y también sudoración mientras toma sus alimentos, mientras toma, si es pequeño, mientras toma la leche. Entonces son los síntomas y signos que va a presentar el bebé. Fundamentalmente se da cuenta la mamá. La mamá, por eso es que cuando van a la consulta hay que investigar, hay que preguntar, hacer la anamnesis minuciosa a la mamá y ella es la que nos va a dar todos los detalles. Bien, a la auscultación del ductus se presenta el soplo de Gibson, que se llama así, lo que ustedes conocen soplo en chorro de vapor o soplo en maquinaria, ¿verdad? Han debido ustedes avanzar en en fisiología, fisiopatología, algo de esas cosas. Bueno, el soplo de Gibson, por lo tanto, es el que se denomina soplo en maquinaria, soplo en chorro de vapor o es un soplo continuo, es decir, generalmente es un soplo sistólico diastólico, por eso es continuo, es como un solo soplo, no hay una diferencia de sístole ni de diástole. Y existe además un refuerzo, es decir, al final del soplo hay un refuerzo, es mucho más intenso, es por eso se dice refuerzo telesistólico. Ustedes saben que el soplo se divide en proto, meso y telesistólico, de acuerdo al lugar donde ocupa el soplo. Proto es al inicio de la sístole, meso es al centro de la sístole y tele es al final de la sístole o de la diástole. Lo mismo en los soplos. Si es inicial será proto, si es al medio, meso y al final telesistólico. ¿Y dónde lo vamos a auscultar? Lo vamos a auscultar en el foco pulmonar. Ustedes conocen que el foco pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Entonces ahí es donde vamos a encontrar ese soplo en chorro de vapor o soplo de Gibson. Y se acompaña de frémito. Frémito, ya saben, es el trill que se puede percibir a la palpación, haciendo la palpación del tórax. Hemos dicho que el frémito se asemeja al ronroneo del gato, ¿verdad? Entonces, ese es un trill, ese es un frémito. Entonces, el pulso, que es otra de las características, se llama pulso arterial Seller o pulso saltón. Más lo utilizan el término de pulso saltón, porque cuando vamos a ir a palpar los pulsos, principalmente el pulso femoral, vamos a encontrar que ese pulso arterial es bastante saltón, es muy fuerte, muy intenso a la palpación. Por eso es que se denomina pulso Seller o pulso saltón. Bueno, esa es la parte clínica en la que vamos a encontrar en el paciente con un ductus. Tenemos que pedir, obviamente, algunos estudios, algunos exámenes. Y saben ustedes, los estudios fundamentales son el electrocardiograma, la radiografía de tórax y principalmente en estos casos es pues la ecocardiografía. El electrocardiograma, importante en la persistencia del conducto arterioso cuando es muy pequeño, apenas perceptible, digamos, el electrocardiograma va a ser normal. Pero en aquellos ductos que son bastante grandes en cuanto se refiere a su diámetro, a su luz, quiero decir, puede haber signos de crecimiento de cavidades izquierdas. Hemos dicho que hay una sobrecarga, ¿verdad?, de aurícula izquierda y de ventrículo izquierdo, por lo tanto, en el electrocardiograma nos va a mostrar
crecimiento de cavidades izquierdas. ¿Dónde lo vamos a ver? Saben ya, en B5 y en B6 de las derivaciones precordiales. La radiografía de tórax, cuando es pequeño, la luz es apenas, no sé, el calibre es bastante pequeño, puede la radiografía ser normal. Pero en aquellos ductus que son demasiado, su diámetro es bastante grande, vamos a tener, por lo tanto, cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas. Como verán, hay relación entre el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Hay crecimiento fundamentalmente de cavidades izquierdas y podemos ver en la placa radiográfica también la dilatación de la aorta, sobre todo de la aorta ascendente, también de la arteria pulmonar y a nivel de los pulmones, ese hiperflujo del que hemos hablado, tanto en la comunicación interventricular como en la comunicación interauricular. Y en este caso también existe la congestión pulmonar por ese hiperflujo pulmonar. Por lo tanto, los vasos sanguíneos vamos a visualizar bastante engrosados en los campos pulmonares, sobre todo a nivel superior de los campos pulmonares. Y bien, el estudio más importante obviamente va a ser la ecocardiografía, el ecocardiograma. Es el método de elección, el que nos va a mostrar, pues, el que nos va a mostrar fundamentalmente la persistencia del conducto arterioso, nos va a medir su flujo, nos va a medir el tamaño, el calibre del ductus persistente. Por lo tanto, también nos va a mostrar las características estructurales, tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Como hemos visto, hay una sobrecarga, va a haber un crecimiento de esas cavidades y también nos va a poder medir la presión a nivel de la arteria pulmonar para saber si ese paciente está con hipertensión pulmonar o no, que es importante porque para hacer el tratamiento, cuando ya les decía, cuando hay una hipertensión pulmonar severa, pues el tratamiento quirúrgico ya no es viable, ya no se realiza. Bien, me olvidaba antes, creo que no está en los slides, la persistencia del conducto arterioso puede ser ¿cómo se llama? No, estoy confundiendo, perdón. Entonces, el conducto arterioso tiene que cesarse a la semana de nacido el niño. O, y su cierre definitivo anatómico, donde se va a convertir en un ligamento, va a ser al mes de edad. En cuanto se refiere al tratamiento, generalmente el ductus se presenta en pacientes prematuros o en pacientes que presentan, por ejemplo, otra alteración como el síndrome de Down. El síndrome de Down, por ejemplo, siempre, casi en una mayoría, viene acompañado de cardiopatías congénitas y una de esas es la comunicación interventricular, la comunicación interauricular o la persistencia del conducto arterioso. En pacientes prematuros se indica, por ejemplo, la indometacina o el ibuprofeno para ocasionar su cierre, el cierre rápido de la persistencia del conducto. Entonces, los neonatólogos y los pediatras utilizan la indometacina o el ibuprofeno para cerrar el ductus. El ducto. Ustedes saben que la indometacina es un antiprostaglandínico, es decir, inhibe las prostaglandinas para que se cierre rápidamente el ductus. Las prostaglandinas, ¿qué hacen a nivel del ductus? Mantienen dilatado, es decir, mantienen permeable. Entonces, hay que evitar esa situación y hay que inhibir la acción de las prostaglandinas y con eso
facilitamos el cierre rápido del ductus en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico, bueno, es el tratamiento definitivo cuando no da resultado el tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el cierre quirúrgico puede ser a cielo abierto, es decir, abriendo el tórax, puede ser a través de la ligadura del ductus o a través de la sección del ductus y su sutura. Entonces, puede hacerse a través de la ligadura o a través de la sección y la sutura del ductus. Pero actualmente hay algunos dispositivos, como son los clips de titanio, que simplemente lo comprimen, lo cierran y punto. O caso contrario, actualmente hay los que se llaman los dispositivos oclusivos, que se coloca a nivel al nivel del ductus, como tiene un nombre, es el coil o el amplacier, son una especie de pequeños resortitos que ya les había mencionado también en la comunicación interauricular. En este caso se utiliza también ese tipo de dispositivos oclusivos, pero que se introduce a través de la cateterización. Por lo tanto, el tratamiento será farmacológico, también quirúrgico o también a través del cateterismo. Farmacológico a través de los antiprostaglandínicos, el cierre quirúrgico a través de las ligaduras, a través de la sección y sutura o a través de la oclusión por clips de titanio o finalmente a través del cateterismo colocando estos dispositivos oclusivos que se lo deja en la luz del ductus y lo obstruye, por eso son oclusivos, como es el coil y como es el amplacier. Actualmente son esos tratamientos los que se realizan. Generalmente están haciendo los tratamientos oclusivos a través de dispositivos que se deja en el conducto arterioso. Entonces, ese es el tratamiento del ductus o del conducto arterioso persistente. Bueno, otra cardiopatía congénita que es acianógena es la coartación aórtica. La coartación aórtica. ¿Qué significa coartación? Coartación no es nada más que el estrechamiento o la constricción de la aorta, que puede ser a nivel del callado de la aorta o a nivel de la, ¿cómo se llama? De la aorta ascendente, del callado de la aorta o de la aorta descendente. Su presentación es mucho más frecuente eh, en los hombres que en las mujeres. Bien, lo que nos interesa saber es que va a provocar esta coartación aórtica una cardiomegalia por una sobrecarga de presión fundamentalmente. ¿Y cuál es el que va a sufrir las consecuencias? Va a ser el ventrículo izquierdo, obviamente, porque la sangre se vacía del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero al encontrar un obstáculo, obviamente el ventrículo izquierdo en primera instancia va a sufrir hipertrofia, luego sufrirá una dilatación, ¿verdad? Entonces, a nivel de la aorta mismo, se presenta una hipoplasia tubular del istmo, es decir, ese estrechamiento que se produce, ya sea a nivel de la aorta ascendente, del callado aórtico o de la aorta descendente, sufre no se desarrolla completamente, por eso queda estrechado. Entonces, por eso existe ese estrechamiento, esa disminución, si quieren, de la luz de la aorta. En este caso,
la coartación de la aorta muchas veces es preductal, es decir, del ductus, o postductal, después del ductus. O sea, puede estar ese estrechamiento antes del conducto arterioso o puede estar posterior al conducto arterioso. Por eso se indica preductal si está antes y postductal cuando está posterior al conducto arterioso. Esta coartación aórtica también puede asociarse con otras malformaciones congénitas. A veces no va sola. La coartación severa se suele manifestar en la primera a la segunda semana de vida. Una coartación no severa nos va a producir alteraciones en cuanto se refiere a los pulsos. Cuando no es muy severa, no hay mucha alteración, pero cuando es una coartación muy estrecha, muy cerrada, vamos a encontrar una diferencia de intensidad de los pulsos, tanto en la zona proximal como en la zona distal a la coartación. ¿Qué quiere decir eso? Diferencia de intensidad de los pulsos en la zona proximal y distal a la coartación. Cuando uno toma la presión arterial de un paciente que tiene coartación aórtica, vamos a tener hipertensión arterial en los miembros superiores y la presión arterial va a estar normal en los miembros inferiores. Entonces, hay esa diferencia de intensidad de los pulsos. Zona proximal va a estar con hipertensión. En este caso, los miembros superiores van a presentar hipertensión arterial. Y y los segmentos distales van a estar con presión arterial normal, incluso disminuido. Entonces, esa es la diferencia de intensidad de los pulsos que provoca una coartación aórtica. En estos pacientes es fundamental, por lo tanto, hacer la medición de la presión arterial tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Bueno, esas son, digamos, las principales cardiopatías congénitas acianógenas. Hay muchos más, pero son las principales. Bueno, ahora entramos a las cardiopatías congénitas cianóticas. Vamos a ver unas dos, yo creo, unas dos simplemente. Y la principal de estas es pues la tetralogía de Fallot. Es una cardiopatía congénita cianógena. ¿Qué significa eso? Que va a producir cianosis en los pacientes. Consiste en una malformación cardíaca secundaria a una hipoplasia de la porción infundibular del septum interventricular. Aquí vamos a ver, aquí están todas las alteraciones de la tetralogía de Fallot. Tetralogía quiere decir tetra, 4, ¿verdad? Es decir, que existen 4 alteraciones congénitas, estructurales. Por eso es tetralogía de Fallot. 4 alteraciones. Entonces, mucho se pasa esto. Se indica que fundamentalmente es secundario. ¿Dónde está el cursor? A ver. Fundamentalmente se debe a un desarrollo, quiere decir, hipoplasia deficiente de la porción infundibular del tabique interventricular. Este es el tabique interventricular, están viendo ustedes, pero que aquí está incompleto, ¿verdad? El infundíbulo se encuentra más o menos en ese lugar. Entonces hay falta de desarrollo hipoplasia, a eso se llama hipoplasia. Entonces, principalmente se debe a eso. Pero, ¿cuáles son las alteraciones estructurales? Tetra, vamos a ver. Primero, estos pacientes tienen una comunicación interventricular, una CIB. Acá está la comunicación interventricular, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo
Ahí está la comunicación interventricular. La obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. Una obstrucción, dice, al flujo de salida. Acá está. Esto tiene que ser mucho más recto, si quieren el término. Esto también. Aquí hay un estrechamiento. Hay una, no es el término, pero diremos una pequeña estenosis subvalvular. Fíjense. Entonces, esto significa obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, esto debe ser como un tubo, ya si quieren el término, pero no así. Hay una estrechez, fíjense, al tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, existe esta alteración. Son dos. La otra alteración, el cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular. Esta es la comunicación interventricular y esta es la aorta. Fíjense, esta es la aorta. Aquí está la válvula aórtica. Ahí esa es la válvula aórtica. Esta es la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente, ¿verdad? Entonces, cabalgamiento dice, ¿qué significa? Que la aorta está tanto al lado derecho como al lado izquierdo, encima de la comunicación interventricular. Por eso se dice cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular. Están viendo que la aorta está tanto al lado izquierdo como al lado derecho. La aorta debe salir solamente del ventrículo izquierdo, eso conocen. Por eso la anatomía, ya les decía, es importante para ubicarse en estos casos. Bien. Y finalmente, la hipertrofia del ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. La pared de este ventrículo derecho tiene que estar engrosado. Eso es hipertrofia del ventrículo derecho. Esta pared tiene que estar engrosada, gruesa, hipertrofiada. Como ven, entonces la tetralogía de Fallot tiene 4 alteraciones anatómicas, alteraciones estructurales, comunicación interventricular, obstrucción a la salida del flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular y la hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho. Entonces, fíjense, es una cardiopatía compleja, ¿verdad? Compleja. Y eso ha sido secundario a la falta de desarrollo completo de la porción infundibular del tabique interventricular, es decir, el infundíbulo se encuentra en este sector, en ese sector. Entonces ha habido una hiperplasia o un desarrollo anómalo a ese nivel. Bien, entonces es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del primer año de vida. Representa del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas, de ese 1% que hemos hablado ayer, ¿verdad? La fisiopatología, es decir, el mecanismo, cómo se produce de la tetralogía de Fallot, depende exclusivamente de la severidad de la estenosis infundibular por medio de la comunicación interventricular, pues va a producirse la cianosis. Entonces, la sangre no oxigenada, aquí, como verán, acá del ventrículo derecho está en azul, la sangre no oxigenada, pasa pues directamente a las cavidades izquierdas, donde debería estar la sangre oxigenada. Si es una sangre no oxigenada, pues va a provocar la cianosis a través del paso de la sangre del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Por eso es el cortocircuito, en este caso, de derecha hacia la izquierda que va a provocar la cianosis.
Bien, en cuanto se refiere a su etiología, es un defecto congénito que generalmente se presenta por anomalías cromosómicas, por eso es congénito. Pero también hay otras causas, como ya habíamos mencionado, el alcoholismo, los procesos infecciosos, los fármacos, como los anticonvulsivantes, por ejemplo, la hidantina, puede provocar cardiopatías congénitas. Incluso una nutrición deficiente durante la gestación, durante el embarazo, durante los 3 primeros meses que hemos mencionado y obviamente las causas desconocidas. Es decir, como se darán cuenta, la etiología es la misma que de la comunicación interventricular, que de la comunicación interauricular y, también en este caso todos esos factores influyen para que se produzca la tetralogía de Fallot. El cuadro clínico. El factor hemodinámico más importante es la resistencia al flujo vascular pulmonar. La mayoría de los pacientes, la cianosis, se está refiriendo en este caso a la cianosis. En la mayoría de los pacientes se ve a los 6 meses. Entonces, el signo en este caso, no el síntoma, el signo principal es la cianosis, que puede aparecer, como verán, a los 6 meses. Puede haber cianosis, como también puede haber palidez. Lógicamente, el paciente va a tener disnea y muchas veces, como es cianógena, hay una deficiente oxigenación a nivel cerebral, por lo tanto, ese paciente puede tener pérdidas de conocimiento. Bien, al examen físico, durante un tiempo el crecimiento puede ser normal. La cianosis persistente en estos pacientes, la cianosis continua, persistente, va a provocar los dedos en palillo de tambor. Por eso es que semiológicamente al hacer el examen hay que fijarse todo, ¿verdad? Hay que hacer la inspección de todo el cuerpo en realidad. Y en estos casos hay que fijarse, hay que inspeccionar los dedos que se presentan en palillo de tambor o dedos también denominados hipocráticos, ¿verdad? Hipocrático. Estos pacientes con tetralogía de Fallot presentan con menor frecuencia cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. No presentan frecuentemente estos cuadros, como en las cardiopatías acianógenas, que presentan, hemos dicho, cardiopatías con frecuencia, insuficiencia cardíacas congestivas. En este caso, no presentan frecuentemente, a no ser que el paciente esté cursando concomitantemente con una anemia o que esté cursando también con un cuadro infeccioso, principalmente una endocarditis infecciosa. En esos casos, estos pacientes sí van a presentar rápidamente un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, encontrar insuficiencia cardíaca en pacientes con tetralogía de Fallot no es muy frecuente, como es frecuente en las cardiopatías congénitas acianógenas. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? El impulso del ventrículo derecho. A la inspección vamos a observar ese tórax que se va a levantar, ese es impulso porque el ventrículo derecho también se encuentra hipertrófico, dilatado, con una circulación hiperdinámica. También vamos a encontrar a la palpación el frémito, ese frémito que ya saben que es el tril
a la palpación, esa sensación de ronroneo a la palpación que vamos a hacer en tórax. Y también encontraremos soplos sistólico con un segundo ruido disminuido, generalmente a nivel de mesocardio. Mesocardio significa a nivel del tercer espacio intercostal. Entonces, como verán, existen signos importantes, principalmente la cianosis, dedos en palillo de tambor. No es frecuente encontrar una insuficiencia cardíaca congestiva. A la inspección vamos a encontrar movimientos impulsivos del tórax, porque el ventrículo derecho está agrandado y tiene un flujo hiperdinámico sanguíneo. A la palpación vamos a encontrar, repito, un frémito a la palpación de región precordial, de tórax anterior, y también encontraremos un soplo sistólico con un segundo ruido disminuido en mesocardio. Mesocardio es la zona del tercer espacio intercostal izquierdo. Bueno, los exámenes complementarios, ya vamos a acabar. La radiografía de tórax. Recordarán cuando hemos avanzado el tema de la radiología cardiovascular, hemos visto unas imágenes igualitas que estas, ¿verdad? Que se llama corazón en bota o en zapato sueco, en zapato sueco. Fíjense, esta es una imagen típica, característica de una tetralogía de Fallot. Los chupos se están dando. No, hay Danza. cómoda. Bien. A tu hermana la llaman. Bien, hemos esperado que bueno, atiendan la clase porque están en otra clase parece, ¿verdad? Entonces, la radiografía de tórax nos puede mostrar un corazón de tamaño normal, pero con ciertas características, como es el corazón en bota o el corazón en zapato sueco. Fíjense, eso es característico de la tetratología de Fallot. El flujo vascular pulmonar en estos casos está disminuido. Por eso no visualizan mucho la vasculatura pulmonar, el flujo. No hay en estos casos hiperflujo pulmonar, como en las anteriores o como en las otras cardiopatías congénitas acianógenas, donde sí vamos a tener un hiperflujo pulmonar. En este caso, en las cardiopatías congénitas cianógenas, generalmente casi no tenemos mucho hiperflujo pulmonar. Por eso no hay, repito otra vez, no se visualiza claramente la circulación o la vasculatura pulmonar. Entonces está disminuido el flujo sanguíneo pulmonar. El electrocardiograma. El eje eléctrico va a estar hacia la derecha, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, por eso es esos movimientos impulsivos, movimientos hiperdinámicos que vamos a encontrar a la inspección del tórax. ¿Por qué? Porque existe hipertrofia del ventrículo derecho. Hemos dicho cuando se encuentra hipertrofiado, dilatado el ventrículo derecho, la punta del corazón va a ser redondeado, ¿verdad? En este caso, fíjense. En cambio, cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, hemos dicho que la punta del corazón va a ir hacia abajo y hacia afuera. Entonces, esa es la diferencia. Además, vamos a tener el crecimiento auricular derecho. Ya saben ustedes también dónde se localiza la auricular derecha. Entonces, el arco inferior del borde derecho va a estar prominente, como está acá. Fíjense. Entonces, esas son las, radiológicamente está prominente, pero electrocardiográficamente
¿Cómo tendríamos que ver? Crecimiento auricular derecho. La onda P tiene que estar prominente, grande, alta, amplia. Hemos dicho electrocardiográficamente que la onda P corresponde a las aurículas, ¿verdad? Entonces, electrocardiográficamente vamos a tener crecimiento, ondas Eres altas en B1 y en B2 y ondas P también altas en B1 y en B2, que significa el lado derecho en el electrocardiograma, ¿verdad? Bien, el ecocardiograma Doppler pues es el estudio fundamental, principal, aunque no tengamos una radiografía de tórax, aunque no tengamos un electrocardiograma, el ecocardiograma es pues el estudio más importante que nos va a dar todo, que nos va a hacer conocer de todas esas alteraciones estructurales que hemos mencionado. La tetralogía de Fallot, principalmente las 4 alteraciones congénitas que se va a presentar. Y en algunos pacientes que no nos dé claridad en cuanto se refiere al diagnóstico de las alteraciones estructurales, se recurre pues al cateterismo cardíaco o a la resonancia magnética. Solamente si es que el ecocardiograma Doppler no nos ha dado buenos resultados. Entonces, los estudios más importantes van a ser pues el ecocardiograma, la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Y en última instancia, cuando no nos dan buenos resultados, no estamos inseguros del diagnóstico, recurriremos al cateterismo cardíaco y a la resonancia magnética. El tratamiento hay que hacerlo también, un tratamiento farmacológico y un tratamiento también quirúrgico, fundamentalmente solamente de tipo correctivo. Tratamiento médico, bueno, estos pacientes cursan con anemia, entonces hay que darles un suplemento de hierro. Cursan con cuadros de procesos infecciosos respiratorios frecuentes, tienen fiebre, muchas veces deshidratación, hay que compensar a estos pacientes. En las crisis hipoxémicas que tienen, crisis de hipoxia, sobre todo a nivel cerebral, habrá que aplicarles oxígeno. Presentan taquicardia estos pacientes, hay que aplicarles principalmente el propanolol, Y estos pacientitos también están un tanto ansiosos, bastante irritables, y se puede aplicar también la morfina en estos pacientes. Y como tienen infecciones frecuentes, fundamentalmente respiratorias, se tiene que hacer la prevención del proceso, de la endocarditis infecciosa. Habrá que aplicar, por lo tanto, ustedes ya saben, la penicilina benzatínica de acuerdo al peso de estos pacientes. Finalmente, el tratamiento definitivo será el tratamiento quirúrgico. Simplemente hay un tratamiento paliativo y un tratamiento reparador. El tratamiento paliativo haciendo creando algunas fístulas aortopulmonares para derivar la sangre de tal manera que no se produzcan tanto esas crisis hipoxémicas. También hacer angioplastías en estos pacientes para poder, principalmente para poder dilatar esa obstrucción que existe entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, esos son tratamientos paliativos simplemente. Luego tendrán que hacer el tratamiento reparador, el cierre de la comunicación interventricular con parches, esa resección de esa parte obstructiva, una serie de procedimientos que puedan evitar que esos pacientes entren en una hipoxemia y evitar un poco que cursen con cianosis. Por lo tanto, son tratamientos de tipo reparador, pero que en el fondo no va a ser tratamientos de tipo
curativo en realidad. Entonces, el pronóstico de estos pacientes es sombrío y pues estos pacientes van a, finalmente no van a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Bien, entonces, solamente para mencionar la otra cardiopatía congénita cianógena es la transposición de los grandes vasos. ¿Qué significa eso? Que la arteria pulmonar va a nacer del ventrículo izquierdo y la aorta va a nacer del ventrículo derecho, es decir, al revés de lo que es normalmente. Por eso se dice transposición de grandes vasos. Simplemente eso como para, ya no lo vamos a ver eso, simplemente para que puedan comprender que hay muchas otras cardiopatías congénitas cianógenas. Solamente nos vamos a quedar con la tetralogía de Fallot. Bien, entonces hay muchas más cardiopatías congénitas, como hemos visto en la clasificación, pero eso es aparte un estudio patología por patología que se puede hacer, y eso es pues sumamente largo, ¿verdad? Entonces solamente nosotros hemos visto las principales y además en forma